Desde el primer segundo en que dijo aquellas palabras mirando directamente a cámara, todo el plató se quedó en silencio y el mundo del corazón volvió a vibrar con un nuevo episodio de una historia que parecía, hasta hace muy poco, cerrada. Alejandra Rubio se ponía en medio de la polémica familiar que enfrenta a Laura Matamoros y Carlo Costancia, dejando claro que Laura, nadie tiene un problema ni una guerra contigo, y que no hay batalla alguna que ella y su pareja estén librando contra su prima, más allá de interpretaciones mediáticas que han ido creciendo como bolas de nieve en los últimos días. No fue una frase casual. Fue el golpe de timón más contundente en una semana en la que los focos mediáticos han apuntado con insistencia a una familia extensa cuyas internas se han filtrado en programas de televisión y redes sociales con una intensidad poco habitual incluso para los estándares de la prensa del corazón. Lo que empezó como declaraciones personales, y en apariencia íntimas en diferentes espacios televisivos, terminó transformándose en una narrativa compleja donde cada gesto, cada palabra y cada silencio ha sido reinterpretado y diseccionado hasta el extremo. La historia tiene su raíz en una serie de declaraciones de Laura Matamoros durante su participación en el programa Espejo Público, en las que explicó con una franqueza poco habitual que la relación con su primo Carlo no solo estaba distanciada, sino prácticamente inexistente. Aseguró que, más allá de compartir sangre, no había vínculos ni actividad familiar entre ellos, apuntando a tensiones que habrían surgido a raíz de la publicación de las memorias de Mar Flores, la madre de Carlo, y como varios miembros de la familia habían optado por mantenerse en posiciones encontradas respecto a esas revelaciones. La respuesta de Carlo a través de un mensaje en sus redes sociales fue interpretada por muchos como un sutil dardo hacia Laura. «Hablas de mí porque si hablaras de ti, a nadie le interesaría», escribió él, sin mencionar explícitamente a su prima pero dejando claro que se sentía aludido. Ese tipo de comentarios crípticos y cargados de dobles sentidos suelen encender las alarmas en un mundo donde cada palabra pública se traduce en titulares y especulaciones. En este contexto, la aparición de Alejandra Rubio en el plató de Vamos a ver fue un punto de inflexión. Con voz firme y gesto sereno, decidió posicionarse no solo en defensa de su pareja, sino como mediadora, o al menos así lo quiso presentar, en un conflicto que, según ella, ha sido malinterpretado, exagerado y convertido en un asunto personal cuando, en realidad, no hay tal guerra entre ellos. No tenemos ningún problema ni ninguna guerra contigo y vivimos al margen de este conflicto que se ha generado de la nada, subrayó ante las cámaras, buscando poner fin a una narrativa que había cobrado vida propia en los medios. Las palabras de Alejandra no cayeron de sopetón. Fueron el resultado de varios días de tensión mediática y de declaraciones cruzadas que hicieron que la relación familiar entre primos pasara de ser un tema privado a convertirse en debate público. Laura había afirmado que Carlo estaba entre la espada y la pared, insinuando que él no sabía cómo gestionar una situación delicada que involucraba no solo a su madre, Mar Flores, sino también a la familia de Alejandra, ligada por vínculos mediáticos e históricos con Los Campos, una de las sagas más conocidas de la crónica social española. Sin embargo, Alejandra no se limitó a negar el supuesto conflicto. Fue más allá y puso en tela de juicio la forma en que se ha contado esta historia. Aseguró que el mensaje de Carlo no iba dirigido a Laura, tal y como se ha querido interpretar, sino a una tercera persona, un colaborador de televisión que, según ella, ha comentado en varias ocasiones cosas desagradables sobre ellos, y que su pareja reaccionó porque estaba cansado de esos comentarios y no porque tuviera un problema personal con su prima. Esta precisión puede parecer sutil, pero en el mundo de los medios, marca una diferencia enorme entre conflicto familiar real y polémica alimentada por interpretaciones erróneas. Alejandra también abordó un aspecto más profundo, el papel que juega la exposición mediática en este tipo de situaciones. Señaló que Laura, al ser personaje público con presencia en redes y televisión, tiene la obligación de hablar de muchos temas, incluyendo, ocasionalmente, asuntos familiares.
pero enfatizó que eso no significa que exista un conflicto constante o escondido entre ellos. En otras palabras, lo que para algunos puede parecer un enfrentamiento, para Alejandra es un caso de malentendidos amplificados por la presión del foco público. Y si bien sus palabras estaban dirigidas a Laura, también tenían un trasfondo más amplio, un llamado a dejar de lado las interpretaciones dañinas y permitir que las relaciones familiares, aunque complejas, como muchas otras en el mundo del espectáculo, no se conviertan automáticamente en espectáculos de confrontación. Desde su punto de vista, esta insistencia mediática ha eclipsado aspectos más importantes de sus propias vivencias personales, como su maternidad, su vida con Carlo y el deseo de mantener un entorno familiar saludable lejos de los titulares sensacionalistas. Lo interesante de esta narrativa es cómo refleja la tensión constante entre lo público y lo privado en la vida de las figuras mediáticas. Para muchos espectadores, estos debates son entretenimiento puro, un juego de retórica, declaraciones y contraataques que se consumen en las sobremesas televisivas y en las redes sociales. Pero para quienes están realmente implicados, como Alejandra, Carlo o Laura, son conversaciones sobre relaciones humanas, expectativas familiares y la manera en que uno negocia su identidad personal con la percepción pública. En un punto Alejandra incluso mencionó que hace años que no ve a Laura y que, desde que está con Carlo, no han compartido momentos familiares importantes, como ciertas reuniones o celebraciones significativas. Este detalle, aunque pueda parecer menor, aporta contexto a la distancia real, o percibida, entre ellos, y sugiere que quizás este conflicto es menos bélico y más reflejo de dinámicas familiares complejas que han sido amplificadas por la atención pública. Lo que está claro es que en esta historia, nadie entra exclusivamente en el papel de bueno o malo. Los matices están ahí, entre las palabras publicadas en redes, las declaraciones televisivas y las interpretaciones de los medios. Alejandra ha intentado, mediante su intervención, restar dramatismo al asunto y trasladar el debate a un plano más humano, la idea de que las relaciones familiares pueden ser complicadas, pero no necesariamente protagonizadas por guerras abiertas o rencores profundos. Al concluir su intervención, aquel día en Vamos a ver, quedó claro que su postura era de apertura y sinceridad, una invitación a dejar de ver sombras donde quizás solo hay malentendidos y diferencias reprimidas. No tenemos ningún problema ni ninguna guerra contigo, repitió con serenidad, visiblemente consciente de que sus palabras serían examinadas con lupa pero, a la vez, firme en su deseo de transmitir un mensaje de paz y normalidad familiar en medio de un entorno mediático que a menudo prefiere la confrontación. En definitiva, esta polémica no es solo un episodio más en el universo de la crónica social española, es un reflejo de cómo las relaciones humanas se transforman bajo los reflectores, cómo las palabras pueden ser interpretadas de infinitas maneras y, sobre todo, cómo una figura como Alejandra Rubio decide tomar la palabra para desactivar lo que ella considera una narrativa equivocada. Más allá de los titulares y los rumores, su mensaje fue sencillo pero potente: no hay guerra, no hay conflicto directo, y lo que importa es entender las cosas con perspectiva, sin alimentar innecesariamente un drama familiar que, según ella, simplemente no existe. La repercusión de sus palabras no se hizo esperar. En las redes sociales, seguidores y detractores comenzaron a debatir sobre la veracidad de la versión de Alejandra. Algunos aplaudieron su sinceridad, destacando que era refrescante escuchar a alguien poner los puntos sobre las íes en medio de tanto rumor y especulación. Comentarios como "por fin alguien dice la verdad", o "menos mal que alguien pone calma", se multiplicaban en Twitter e Instagram, mientras que otros se mostraban escépticos, insinuando que detrás de su declaración podría haber un interés mediático para limpiar la imagen de Carlo o incluso proteger la suya propia. Lo cierto es que en un mundo donde cada movimiento se observa con lupa, cualquier gesto se analiza desde múltiples perspectivas,
y Alejandra sabía perfectamente que su intervención no iba a pasar desapercibida. Lo que muchos no comprendieron a primera vista es que este episodio refleja un fenómeno recurrente en la prensa rosa, la construcción de conflictos donde, a veces, no los hay. Los medios, en busca de titulares llamativos y audiencias, tienden a exagerar malentendidos, comentarios o silencios, transformándolos en enfrentamientos que se leen con dramatismo y se consumen con voracidad. Alejandra lo sabía, y su mensaje no solo buscaba dirigirse a Laura, sino también intentar frenar la narrativa que alimenta la polémica y distorsiona la realidad de las relaciones familiares. Desde su perspectiva, la relación con Laura no se ha caracterizado por la cercanía constante, pero tampoco por enemistad. Alejandra explicó que, como ocurre en muchas familias extensas, hay periodos de contacto frecuente y otros de distancia natural, y que la exposición mediática ha hecho que estos lapsos sean interpretados como conflictos personales. No es cuestión de amor u odio, señaló, es cuestión de circunstancias, de tiempo y de cómo cada uno elige compartir su vida en redes y televisión. Esta precisión, aparentemente simple, es fundamental para entender la postura de Alejandra. La vida privada de los famosos no siempre coincide con la historia que los medios cuentan, y un silencio prolongado o una ausencia en reuniones familiares no es sinónimo de guerra. Además, Alejandra quiso dejar claro que el respeto hacia Laura y su familia es absoluto. Subrayó que jamás harían comentarios despectivos ni acciones que pudieran interpretarse como ofensivas, y que la percepción de conflicto proviene más del análisis externo que de los hechos en sí. Esta postura conciliadora buscaba, en parte, evitar que la situación escalara y que se convirtiera en una batalla mediática interminable, que solo generaría tensiones adicionales en un entorno familiar ya lo suficientemente complejo. Por otro lado, la estrategia comunicativa de Alejandra también se basó en la transparencia. Decidió dar detalles sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos sin revelar información privada que pudiera dañar a otros familiares, mostrando así un equilibrio entre sinceridad y respeto. Comentó, por ejemplo, que la reacción de Carlo frente a ciertos comentarios de terceros no debía interpretarse como una respuesta agresiva hacia Laura, sino como una defensa frente a críticas que él consideraba injustas. Esta aclaración buscaba desmontar la narrativa de que existía un enfrentamiento directo, mostrando que en realidad, las tensiones se producen en contextos muy específicos y no implican enemistad generalizada. La mediación que Alejandra intentó hacer frente a la polémica también revela su madurez emocional y su capacidad para manejar la exposición pública de forma estratégica. No se limitó a negar los rumores, sino que explicó las circunstancias, matizó las intenciones y buscó que su mensaje fuera entendido con la mayor claridad posible. Esta intervención inteligente no solo protege a su pareja, sino también a sí misma, mostrando que en la esfera pública se puede mantener dignidad y coherencia incluso cuando los titulares amenazan con distorsionar la realidad. A medida que los días pasaban, el impacto de su declaración se hizo más evidente. Diversos programas de televisión y medios digitales comenzaron a cubrir la noticia, analizando cada frase y gesto de Alejandra, y destacando la diferencia entre el relato mediático previo y la versión que ella ofrecía. Incluso algunos expertos en comunicación comentaron que esta intervención podía ser un punto de inflexión para cómo se perciben los conflictos familiares en la prensa rosa. Un recordatorio de que no todo lo que se publica corresponde a enfrentamientos reales y que las palabras de los protagonistas, cuando se expresan con claridad y respeto, pueden desactivar rumores y reinterpretaciones exageradas. No obstante, como era de esperar, no todos aceptaron su versión sin críticas. Algunos seguidores insistieron en que siempre había algo más detrás, y que la neutralidad de Alejandra podía ser una estrategia para desviar la atención de tensiones no reveladas. Otros cuestionaron si realmente podía opinar sobre el asunto sin involucrar directamente a Laura, argumentando que cualquier declaración sobre la vida de un tercero podría interpretarse como intrusiva.
Sin embargo, la gran mayoría pareció coincidir en que su postura calmada y directa ofrecía un respiro en medio de una serie de titulares cargados de dramatismo y especulación. En paralelo, el propio Carlo Costanza permaneció relativamente al margen de la polémica mediática. Sus publicaciones en redes sociales, en ocasiones ambiguas, reflejan que prefiere no entrar en confrontaciones públicas y dejar que Alejandra maneje los mensajes de forma estratégica. Este enfoque de moderación evita que los rumores se conviertan en una escalada de reproches, y parece indicar que ambos han aprendido a proteger su intimidad mientras navegan en un mundo donde todo se convierte en noticia al instante. Otro elemento interesante de esta historia es cómo la opinión pública y la prensa contribuyen a la construcción de narrativas que muchas veces no se corresponden con la realidad. Alejandra puso de relieve que la percepción de conflicto ha sido amplificada por la atención de los medios, creando un efecto dominó donde cada declaración se interpreta como una prueba de enemistad. Este fenómeno no es exclusivo de la familia Matamoros Costanza. Es una dinámica habitual en la esfera mediática, donde los silencios, las ausencias y las reacciones mínimas se convierten en evidencias de confrontaciones que muchas veces no existen. La intervención de Alejandra también abrió el debate sobre la responsabilidad de los personajes públicos frente a los rumores. Al elegir hablar, ella demuestra que es posible asumir un rol activo para aclarar malentendidos sin necesidad de generar más polémica, mostrando que la transparencia y la claridad son herramientas poderosas para frenar la espiral de especulación mediática. Su mensaje no solo buscó calmar los ánimos, sino también marcar un precedente sobre cómo se pueden gestionar las diferencias familiares en un entorno tan expuesto como la televisión y las redes sociales. Por supuesto, este episodio no termina con la intervención de Alejandra. La historia continuará desarrollándose en función de nuevas declaraciones, reacciones y publicaciones en redes sociales. Sin embargo, su intervención sirve como un punto de referencia, un intento consciente de poner la narrativa en perspectiva, recordando que no todo conflicto reportado es real, y que detrás de los titulares hay personas con sentimientos, relaciones complejas y el deseo de mantener cierta armonía familiar. A través de sus palabras, Alejandra dejó claro que la familia sigue siendo importante, aunque las relaciones sean distintas a las que el público espera. Subrayó que la cercanía no siempre significa afinidad constante y que la distancia física o mediática no equivale a enemistad. Este mensaje, aunque sencillo, tiene un valor enorme en el contexto de la prensa rosa: ofrecer una visión más humana, menos dramatizada y más equilibrada de la vida familiar de los famosos, recordando que detrás de cada titular hay personas que buscan respeto, comprensión y normalidad. La repercusión inmediata de esta declaración se observó en la disminución de especulaciones sobre nuevas disputas y la aparición de comentarios más empáticos hacia ambos protagonistas. Los medios, obligados a contrastar la versión oficial de Alejandra con las interpretaciones previas, comenzaron a matizar algunos titulares, reconociendo que la situación no era tan conflictiva como se había presentado inicialmente. Esto demuestra que incluso en el universo mediático, la voz de los protagonistas tiene poder para reconfigurar narrativas y ofrecer claridad frente a rumores. Mientras tanto, Laura Matamoros no se ha pronunciado de manera extensa sobre la intervención de Alejandra, pero se ha limitado a publicar mensajes en redes que muestran tranquilidad y alejamiento de la polémica, sugiriendo que, por su parte, tampoco desea prolongar un conflicto que considera innecesario. Esta actitud refuerza la idea de que la tensión ha sido más mediática que real, y que la intervención de Alejandra contribuyó a poner las cosas en perspectiva para todos los involucrados. Lo más relevante de todo este episodio es cómo pone de relieve la complejidad de las relaciones familiares en la esfera pública. No basta con observar lo que se publica en los medios, es necesario comprender el contexto, las intenciones y la manera en que las personas manejan su vida privada frente a la exposición constante. Alejandra, con su mensaje, demostró que es posible hablar con claridad y respeto, ofreciendo un ejemplo de comunicación asertiva en medio del ruido mediático.
Este episodio también plantea una reflexión sobre la influencia de las redes sociales en la percepción pública. Cada publicación, comentario o reacción puede convertirse en un catalizador de interpretaciones erróneas, y las figuras públicas deben aprender a gestionar su presencia digital con inteligencia emocional. Alejandra lo hizo con maestría, eligiendo un tono conciliador, explicativo y firme que permitió desactivar tensiones sin generar confrontación. En última instancia, la intervención de Alejandra Rubio subraya que la verdad familiar no siempre coincide con la historia mediática. Sus palabras fueron un intento consciente de traer claridad, recordando que no hay guerra ni conflicto abierto, que las relaciones pueden ser distantes sin ser hostiles, y que la exposición pública no debe distorsionar la realidad de los vínculos familiares. En un mundo donde los rumores se propagan con velocidad, este mensaje es un recordatorio de la importancia de escuchar a los protagonistas antes de asumir conclusiones.